Hola chicos, bueno, hoy vamos a dar la charla de biología molecular que nos ha quedado pendiente de vías de señalización, oncogenes y genes supresores de tumores. La voy a hacer grabada, pero después yo me quedo para las preguntas y demás. Pasa que bueno, estoy con algunos problemas de señal, así que les pido perdón por el retraso primero y después, bueno, por darla así de esta manera. Pero voy a estar ahí para las preguntas. Sí, bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las vías de señalización, un poco hablar de lo que son estas proteínas de membrana y dentro de la célula que tanto nos generan problemas con los tumores, que son tan diversas, las escuchamos todo el tiempo y nos generan algún problema, así que vamos a tratar de comprenderlas hoy. Para empezar, hay que entender que hay una enorme diversidad de mutaciones en los tumores, algunos muy frecuentes, el PI3K, el RAS, el P53, PTEN, muchos que van a escuchar con frecuencia, ahora que están muy de moda y en auge tanto las terapias dirigidas como las plataformas multigenómicas. Entonces es muy común escuchar de estas proteínas que están alteradas en uno o en otros tumores. Bien, algunas son muy específicas de un tumor y algunas son como muy de estar en todos, como el P53, que está mutado en el 50% de los tumores. Pero cada tumor, más allá de la variabilidad, tiene una especie de libreto propio, tiene un repertorio específico que puede ser muy complejo o simple, pero puede ser heterogéneo o puede ser una proteína única, pero tiene un libreto que ese tipo de alteraciones va a llevar a ese tumor. ¿Bien? Y es importante distinguir esto, que está en el último renglón, que lo que son las mutaciones driver de las mutaciones secundarias. Vamos a echar un poco sobre esto, pero básicamente para que lo entiendan es una mutación driver es aquella que es la que conduce el crecimiento del tumor, ¿bien? Como puede ser, por ejemplo, el KIT en el GIS. Esperen un segundo, no sé por qué se me están pasando solas las diapositivas. Bueno, ahí está. Vamos a empezar a hablar qué son los oncogenes y proto-oncogenes. Bien, básicamente un oncogen es un gen que está en el cuerpo normal, en una célula no tumoral, pero que su versión mutada o su versión desregulada puede generar un protooncogen. ¿Qué es un protooncogen? Es un gen que normalmente puede generar una función que al ser desregulada puede generar el desarrollo del tumor. ¿Qué quiere decir con esto? Se lo traduzco. Si vos tenés un gen que traduce una proteína que tiene determinada función para el crecimiento celular, ese es un oncogen, porque está para el crecimiento celular, no está alterado y viene normal. Pero si esa proteína o ese gen que va a conducir una proteína que desarrolla el crecimiento tumoral se desregula y se exacerba, por ejemplo, lo que voy a tener, chicos, no sé por qué se me pasan las diapositivas solas, perdón, pero vamos a ir yendo y viniendo. Entonces, esa proteína, si está regulada y está aumentada en su función, lo que va a pasar es que va a generar un tumor. ¿Bien? Entonces, la diferencia. Un oncogen es la versión normal de un gen que al estar desregulado puede generar un tumor. Cuando está desregulado y genera un tumor, es un proto-oncogen o pro-oncogen. Esto es un poco un gráfico de lo que veníamos hablando recién, y esto hay que entenderlo, esto obviamente que hoy lo conocemos, lo sabemos de forma cotidiana, pero esto la verdad que en casi la mitad del ciclo pasado no se sabía. Bien, se pensaba que las... Che, dame un segundo, no sé qué está pasando, se pasan las diapositivas solas. Entonces, bueno, lo que hay que entender es que nosotros podemos dividir los protooncogenes en distintos genes de acuerdo a la velocidad o la capacidad que tengan para generar un tumor. Bien, tenemos genes que generan tumores por diversos mecanismos. Algunos que lo favorecen de una forma rápida y otros de una forma muy lenta. Bien, entonces, hoy, como les contaba recién, es un concepto que todos los conocemos, que el ADN del tumor sale de nuestro cuerpo, pero la verdad que no fue algo muy conocido cuando se descubrió esto, fue realmente una revolución en la oncología. Una anécdota es cuando se descubre el HIV, se están investigando virus que generaban tumores en realidad. Bien, ya se descubre el virus del HIV, porque había, bueno, el HPV es conocido que también genera tumores, pero antes se pensaba que el ADN del tumor venía de otra cosa, de una infección. Y esto surge por este hombre, Peyton Rose, un americano de Nueva York que en 1909 el tipo se obsesiona con los tumores. Entonces dice, bueno, a ver, tengo que investigar los tumores, ¿cómo hago? Y él agarra y va a gallineros y dice, bueno, ahora, ¿qué tengo gallinas? Las gallinas se mueren de dos cosas, o de infecciones o de tumores. Entonces empieza a agarrar gallinas y le saca los tumores. Los filtra y esos filtros, obviamente que son todas células degradadas, y empieza a sacar todos los materiales de esos tumores, se los inyecta o se los inocula a gallinas sanas. Y ve que en ese lugar
donde se lo inocula crece un tumor. Entonces, con esto que es el concepto de que el tumor es una infección. Bien, así de simple. Bueno, Peyton Rose descubre en realidad lo que era el Rose virus sarcoma. Fue el primer retrovirus, fue un virus que genera un tumor. Este es uno de los ejemplos de los que los virus generan tumores. Ahora vamos a ver por qué es que los virus generan tumores. Después aparecieron otros como el Mammalian Transcriptor Virus, y así fueron apareciendo distintos retrovirus que generan tumores. Y esto es un poco la explicación de por qué un virus genera un tumor. Nosotros cuando tenemos un gen, tenemos unas distintas secuencias. Hay una parte en el medio, que es la que realmente es el gen del virus, pero se comporta como cualquier gen normal del ser humano. Ustedes tienen como en una cadena de aminoácidos, van a tener un codón que es el que inicia la transcripción. ¿Bien? Cuando viene la transcriptasa, necesita transcribir esa proteína, ese gen, lo que va a hacer es detectar ese codón y decir, che, acá está empezando este gen. ¿Bien? Entonces, ese codón es reconocido y ahí empieza toda la maquinaria de transcripción. Bueno, ¿qué pasa con los virus? Tiene esta secuencia que está marcada ahí con un corchete rojo, que es LTR, ¿bien? De Long Terminal Repeat. ¿Bien? Es una secuencia de iniciación del virus. Obviamente que esto no es para el resto del gen tuyo, es para el virus, perdón, se me pasa la diapositiva de vuelta, no sé qué está pasando. Es para que se reproduzca toda la secuencia de materiales del virus. Pero bueno, es muy específica, es muy sensible, entonces eso hace que los virus se transcriban rapidísimamente. Si este segmento de ADN del virus, se inserta adelante de un gen, un protooncogen, ese protooncogen se va a empezar a transcribir tanto como el virus. Entonces, otra sobreexpresión del gen. ¿Se entiende un poco el concepto de cómo es que un virus se inserta en nuestro ADN y se inserta justo en el pedacito que está como un codón de iniciación de una proteína? Esa proteína se va a empezar a replicar rápidamente. Bien, bueno, y en ese concepto nosotros tenemos dos grandes grupos de virus. Se los dividen así, como el Rose virus sarcoma y como el Avalian leuquemia virus, porque vos tenés algunas inserciones virales que te generan rápidamente un tumor y otras que son más lentas. Bien, que un ejemplo, el HPV. Ustedes saben que para que un HPV o una infección por HPV genere un tumor, usted tiene que tener 10 años de infección de HPV. ¿Se entiende? Entonces, hay virus que hay material genético de algún virus que insertándose en el ADN genera tumores más lentamente, más solapadamente, y otros que lo generan más rápidamente. Entonces, así dimos a los retrovirus transformantes débiles y a los retrovirus transformantes agudos. ¿Bien? Básicamente eso es un poco para que sepan la historia de cómo se clasifican los retrovirus que generan tumores. ¿Bien? Y eso es un poco lo que charlamos recién. ¿Por qué causa un retrovirus un tumor? Porque sobreexpresa la proteína, porque desregula la proteína, porque puede fusionar dos proteínas o porque simplemente la muta. ¿Mm? Fíjense esto. Cuando nosotros tenemos un gen, tenemos lo que son los intrones y los exones. Y ahí tienes los pedacitos del gen que van a terminar formando el oncogen. Fíjense, estoy en un codón de stop, como es el 13 que está marcado con un rojo. Vos tenés un virus y ese virus, en vez de esa proteína se viene transcribiendo y cuando sea el codón de stop 13, en vez de frenar, lo que hace es continúa. Y en ese contexto lo que va a hacer es unir o fusionar con la proteína siguiente. Entonces, depende de dónde se inserte el virus, va a generar distintos problemas de acuerdo a la proteína que estamos hablando. Bien. Bueno, esto es un poco toda la secuencia que hubo, los descubrimientos del ADN y de la historia de la oncología. Peyton Rose en 1966 recibió el premio Nobel, pobre, bastantes años después. Eso fue por el descubrimiento del Rose sarcoma virus. Después hubo varias eventos que fueron bastante determinantes para lo que hoy sabemos que es el genoma del cáncer y cómo es que surge el ADN. Pero uno de los más importantes fue en el 76 con Vermus y Bishop, que para mí fueron dos de los que más impacto tuvieron en los conocimientos de hoy, que ellos fueron los que escribieron que las secuencias de un cáncer derivan del genoma nuestro. ¿Bien? Así como solo nombre parece algo simple, en ese momento no se sabía, en el 76. ¿Y esto cómo lo hicieron? Ellos agarraron un Rose sarcomavirus y lo marcaron. Bien, ahí ven las columnas azules, que son como unos fluorescentes, imagínense como un PET, como un FDG. Entonces, ¿qué hacen? Ellos desnaturalizan la molécula de ADN. O sea, ¿se acuerdan que la molécula de ADN está súper enrosada y plegada en dos? Pero si vas a una molécula, le determinás una noxa, en este caso es a una temperatura de 70 grados por determinada cantidad de tiempo, que creo que eran 20 minutos,
vos desnaturalizás la proteína. Es como cualquier cosa, la calentás y se separa todo. Le ves a esa preparación caliente unas secuencias determinadas del virus, ¿bien? Una secuencia de nucleótidos del ADN, del ADN del virus. Y lo metés y lo marcás. Y después lo volvés a enfriar. Entonces, cuando se enfrían, por atracciones naturales, eléctricas, hidrofílicas, hidrofóbicas, las moléculas se vuelven a superenrollar. Y lo que ellos ven cuando se superenrollan es que parte de las moléculas marcadas, que eran del virus, se unen al ADN. Y si ustedes se acuerdan, el ADN era complementario. Así que si yo le pongo una secuencia de ADN de un tumor y se une complementariamente a la mía, significa que yo tengo ese ADN. ¿Bien? Y básicamente este fue el estudio que demostró que el ADN del tumor surge del genoma humano. Y esto fue bastante revolucionario, obviamente, porque fue como dijeron, ahí empezaron a estudiar todo lo que son las alteraciones de nuestro propio ADN. Recuerden que recién en el 53 describieron la doble hélice, así que esto es bastante reciente todo. Bueno, básicamente las proteínas, vamos a verlas después en algunas otras charlas, pero vieron que las proteínas tienen ciertos dominios, cada dominio tiene una función, y cuando vos tenés una unión de esa proteína, tiene un cambio de conformación que hace que cumpla una función, por ejemplo. ¿Ven? Por ejemplo, acá tenés una proteína con distintos dominios citoplasmáticos, y vos cuando se une algo de al lado afuera, cambia su conformación intracitoplasmática y eso hace que, por ejemplo, se libere un bolsillo de fosforilación. Entonces, inactiva una cascada, por ejemplo, de cosas o la activa. ¿Mm? Entonces, un poco estos dominios intracelulares van a ser en gran parte foco de muchos fármacos porque son los que van a estar, van a cumplir su función de fosforilación y activar cascada abajo otra serie de eventos para la activación de la función proteica. Bueno, hablamos del gen SARC, ¿bien? Que está muy pocas veces mutado en el cáncer, pero últimamente se describió una sobreexpresión del gen SARC debido a otras mutaciones, ¿bien? Nosotros hoy no escuchamos hablar del gen SARC realmente, pobre Rose, Peyton Rose, lo describió, fue el primero, pero realmente después, a partir de este ejemplo, se empezaron a escribir un montón de otros genes que tienen mucho más impacto hoy en lo que es la oncología. SARC, un poco para que sepan, está alterado en un montón de patologías, esto es en cáncer de mama, pero bueno, ustedes, esto se lo pongo para que vean cómo funcionan estas proteínas transmembrana. Son una red, no son una línea. Cuando ustedes se imaginan una activación cascada abajo, no se imaginen algo lineal, perdón, ahí está. Imagínense toda esta maraña de cosas. Fíjense cómo SARC actúa con la vía STAT, con la vía de PI3K, AKT, mTOR, con la vida de las MAP quinasas. La verdad, entonces, ¿en qué va a variar y en qué va a hacer que este SARC actúe con uno con otro? Con el dominio que haga el cambio conformacional arriba. Entonces, es tan alterable y tan variable la posibilidad que tiene para hacer cascada abajo su activación, que realmente imaginárselo de una forma lineal es muy complejo. ¿Mm? Fíjense acá. Entonces, nosotros cuando tenemos un gen SARC alterado, por ejemplo, en cáncer de mama, fíjense todas las proteínas que están impactando sobre el gen SARC. El PDGFR, el ER2, el L6R, las integrinas, las RANG, el VEGF, todos actúan sobre el SARC. Solamente que, bueno, está parte de esa cascada abajo que va activando una cosa tras de la otra. Bueno, ahí en el medio hay un montón de proteínas, entre ellas está el gen SARC. ¿Qué pasa con los transformantes débiles? Esto es lo que le dije, por ejemplo, con el ejemplo del HPV. ¿Bien? Inducen la aparición de tumores bastante tiempo tras la infección y no tienen ningún gen aparte de los propios. ¿Mm? ¿Cuáles hay? Hay un montón. Ahí tenemos un par de ejemplos, yo se los dejo para que les quede en la charla. Y un poco el concepto que se tiene que llevar es este, el que vos tenés genes que te pueden, perdón, infecciones virales que te pueden generar una transformación rápida y otras que son una transformación lenta. Y eso tiene que ver un poco por el balance que hay en la homeostasis entre lo que es la proliferación celular y la apoptosis. Ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Si vamos a hablar de genes supresores, vamos a hablar de MYC. Bien, MYC es un gen de una proteína que pertenece a una familia muy chica. Son estos hermanos, MYC-L y MYC-N. La verdad que ellos por ahí no son muy nombrados, pero tienen un impacto muy grande en lo que es la cascada abajo de todas las que ya sabemos que existen, como los ER2, el VEGF,
el PDGFR, todos esos que escuchamos que están en la membrana, desde que están alterados en la membrana hasta que bajan al núcleo, pasan muchos por MYC. ¿Cómo? Así. Fíjense, acá vos tenés en la membrana citoplasmática una alteración, esa alteración genera un problema a cascada abajo que va a alterar una función celular, y después intranuclear, a través de MYC, es que generan las reales activaciones de la proliferación. ¿Bien? Porque MYC es el conductor de todas esas activaciones de proteínas que van a terminar generando la transcripción, la traducción y demás cosas para generar el crecimiento tumoral. Ahora, es una proteína sumamente compleja, MYC. ¿Quién lo regula? RAS. Fíjense, hay muchos tumores que tienen RAS mutado. Entonces, fíjense cómo está todo relacionado. El RAS lo estuvimos más arriba, citoplasmáticamente. ¿Y quién activa estos? PDGFR, TCR, WNT, el TGF, el factor de crecimiento tumoral. Entonces, hay muchos y están todos mezclados. Pero sin duda MYC es uno de los más importantes al momento de la transcripción y traducción de señales. Este es un concepto de adición oncogénica. ¿Qué es? Es el proceso de carcinogénesis que no es la simple suma de activación de múltiples oncogenes y la inactivación de genes supresores. Existe una alteración en el sistema de rutas que convierte el gen el más esencial de lo que es en una célula normal. Y la letalidad sintética tiene un poco lo opuesto. Son dos genes que, cuando están mutados en sí, lo que van a llevar es a que sea incompatible en la supervivencia celular. Estos son conceptos que por ahí tienen que tenerlos en cuenta, porque por ahí hay una proteína que tiene una función. Y pues esa función en una célula normal no es tan importante en cuanto al crecimiento tumoral. Pero si vos de repente tenés mutada una proteína que esta va a ser inhibida, sí, va a ser importante. O sea, ¿a qué voy con esto? Son conceptos que hay que tener en cuenta para ver la variabilidad oncogénica en los tumores. En la vida normal, por ahí funcionan las proteínas de una forma, pero después cuando hay algo desregulado, hay proteínas que toman mayor función que otras. Por ejemplo, una proteína que va a estar impactando en lo que es la apoptosis y la muerte celular. Pero es una proteína que no tiene tanta función en la apoptosis. Bien, pero si de repente esa proteína que está en la apoptosis está desregulada, esa célula no se va a morir nunca. Entonces esa proteína cobra un rol sumamente importante en el crecimiento tumoral. Y esto es por esto que estamos viendo ahora este gráfico. Todo hay un equilibrio. Vos tenés los protooncogenes que empujan el crecimiento celular, ¿bien? Y los genes supresores que lo frenan. Entonces vos podés tener una mutación que te estimula un protooncogen. El gen supresor sigue estando igual, pero vos al ganar fuerza del lado del crecimiento celular vas a tener un tumor. En cambio, del otro lado, fíjense, vos el protooncogen puede ser que esté igual, pero vos el gen supresor está debilitado. Entonces las células van a crecer más porque no hay nadie que lo frene. ¿Mm? Y de esa manera, en este equilibrio, es que uno va a tener la función más importante o menos importante. ¿Qué son los genes supresores? Ya que entramos en el tema, lo que estamos hablando recién. Son genes que lo que van a hacer es tener un efecto contrario a los protooncogenes. Los protooncogenes son todos aquellos que van a crecer, hacer crecer las células, hacer crecer la proliferación celular. En cambio, los genes supresores lo que van a tratar de frenar ese crecimiento celular. ¿Cómo? Y distintos mecanismos. O estimulan la apoptosis, o evitan la migración, o evitan la transformación, o la adaptación. Hay un montón de cosas. O la transcripción en sí. La participación de los genes supresores en el desarrollo tumoral se debe a una activación genética o epigenética. Esto es fundamental, es lo que hablamos recién. Si yo tengo un protooncogen, voy a necesitar que esté más activado para generar un tumor, porque voy a necesitar que crezca. En cambio, un gen supresor, con que pierda su función, ya está, tengo un tumor. Es distinto el concepto entre uno y otro. Las mutaciones que implican la tumorogénesis son de pérdida de función y se comparten como recesivas. Bueno, esto tiene un poco con la herencia entre lo que son mutaciones dominantes y recesivas. Y son los principales responsables de los síndromes hereditarios. Esto es una cosa que les puede ayudar. Cuando ustedes les pregunten, dígame un gen, un protooncogen, acuérdense de todas las terapias dirigidas. Todas. PDGFR, KIT, ER2, VGF, son todos protooncogenes. Ahora, cuando digan, díganme un ejemplo de gen supresor, acuérdense de las enfermedades hereditarias. BRCA, P53, NF1, von Hippel-Lindau, APCE. O sea, todas esas son proteínas que cuando están perdidas porque tienen el gen mutado de herencia, van a tener un síndrome hereditario. Entonces, acuérdense nada, una ayuda a memoria para cuando les pregunten. Protooncogenes, todas las terapias dirigidas que escuchan todo el tiempo. Genes supresores, todos los síndromes hereditarios. Bueno, hablando de mecanismos de inactivación de genes supresores, normalmente pueden ser de lesiones, mutaciones de sentido equivocado, lo que llaman missense, o truncaciones. Bien, todas esas alteraciones lo que van a terminar haciendo es que la proteína no pueda cumplir su función normalmente.
Obviamente que hay un montón, hay mecanismos epigenéticos, eso lo hemos hablado la otra vez cuando dimos la charla de Lynch, que es diferente cuando está mutada la proteína y cuando está metilada y está silenciada. Bien. Bueno, y esto es un poco cómo es que se expresa una proteína. Esto ya lo hemos visto antes, pero bueno, tengan en cuenta cuando uno tiene un gen y lo expresa, en lo que es el splicing puede haber alteraciones que generen que esa proteína, por ejemplo, no sé, supongamos que el segmento 2 tiene que estar, pero hay un error en el splicing. Entonces, el segmento 2 se pierde y se une el 1 con el 3 directamente. Bueno, ahí lo que voy a tener yo es una proteína trunca, es una proteína que le falta una pata, le falta una pierna y por ese 2 es fundamental para que cumpla su función. Bueno, hay un poco los ejemplos de los, perdón, se me pasa, diapositivas. Son un poco los ejemplos de los síndromes hereditarios y las proteínas de genes supresores. El retinoblastoma es uno de los ejemplos. Acá se lo voy a contar un grafiquito. Nosotros tenemos una señal mitótica que lo que va a hacer es estimular la ciclina D dentro de la célula. La ciclina D une y atrae a ciclina 4. Entonces, ese complejo ciclina D ciclina 4 atrae a P21 y P21 al separarse ciclina E también se separa CD4. ¿Bien? Entonces, al tener todos estos dos complejos libres, lo que hacen es se unen y fosforilan a retinoblastoma. El retinoblastoma es un gen supresor. ¿Bien? ¿Qué hace? Si suprime, evita que crezca la célula. Entonces yo la fosforilo, la inhibo. Si la inhibo, retinoblastoma, que es un supresor, deja de inhibir al E2F. Bien, el E2F es una proteína que, nada, estimula la transcripción de un segmento del ADN que se llama E2F, básicamente por eso tiene ese nombre. Entonces, fíjense cómo E2F lo que hace es, se une al ADN, transcribe las proteínas, codifica ese ADN y forma TGF-beta, APC y P53. Bien, estimula el crecimiento celular. Entonces, ¿cómo pasa esto? Porque el gen supresor, que es el retinoblastoma, está fosforilado e inhibido. Y esto tiene una retroalimentación que vos, cuando empezás a formar las propias proteínas, la misma secuencia va a inhibir, por feedback negativo, a formar P21. El P21 va a saturar la ciclina E y a la ciclina E y va a desfosforilar al retinoblastoma. El retinoblastoma, una vez que está libre de vuelta, va a volver a suprimir, porque es un gen supresor, al E2F. Y así de esa manera frena el crecimiento celular. Bien, este es uno de los ejemplos de cómo funciona un gen supresor. Bien, básicamente es esto. Entonces, si vos tenés al retinoblastoma mutado y tiene una patita medio mocha, no va a poder unirse al E2F. Entonces, el E2F va a estar todo el tiempo activo, va a estar formando todo el tiempo APC y factores de transcripción. ¿Mm? El P53, lo que se le llama el guardián del genoma del cáncer, en condiciones normales es inactivo por MDM2 o HDM2. Bien, solo está mutado en el 50% de los cánceres. No sé si existe la palabra cánceres, pero bueno, la puso así. En el 50% de los tumores está mutado P53. Bien, fíjense lo importante y relevante que es. Una cosa es que esté mutado y alterado, otra cosa es la vía. Probablemente la vía del P53 esté alterada en casi todos los tumores. Bien, de alguna manera lo alteran. Y bueno, ¿qué hace P53 que lo escuchamos hablar tanto? Bueno, está implicado en la apoptosis, detiene el ciclo celular transitoriamente y después puede ver si esa célula va a ser esencia o va a la muerte y promueve el daño celular. Bien. Esto lo voy a pasar porque quiero llegar a esta imagen que me gusta más. Esto es P53, chicos. Si no lo vieron nunca en su vida, alguna vez tanto que lo escuchan hablar, tienen que saber qué es y cómo funciona P53. En realidad estoy mintiendo, esto no es un P53, sino que son 4 P53, porque P53 actúa como tetrámero. ¿Bien? Esas 4 cruces que ven, esas 4 patas de cada cruz, es un P53. Y cada P53 contiene 4 cosas. Una cadena larga, perdón, una proteína de unión al centro, una cadena larga, un dominio de unión al ADN, una cadena corta y un dominio de activación. ¿Bien? La pelota grande es el dominio de unión al ADN y un dominio de activación. ¿Por qué es esto? Porque este tetrámero lo que hace es, se une al ADN, es una proteína enorme que abraza el ADN entero, y entonces lo abraza y tenés la porción de unión al ADN, lo que hace es, se fija al segmento de ADN que yo quiero empezar a transcribir. Y después la activación lo que hace es, facilita que la polimerasa, la transcriptasa se unan y transcriban ese segmento de ADN. Bien, básicamente así funciona P53. Es un poco lo que les conté.
Y acá, fíjense cómo impacta P53 en la vida celular. Fíjense todas las cosas que activan P53. La falta de nutrición, la erosión de telómeros, la hipoxia, el daño del ADN, el estrés ribosomal o la activación oncogénica. Todas esas cosas van a activar P53. Si vos, por ejemplo, tenés erosión de telómeros, y te va a activar el P53 y el P53 probablemente, perdón que se me pasa la diapositiva, no sé por qué. Probablemente esa célula que ya no tiene telómeros, por medio de P53, va a ir o a la senescencia o a la apoptosis. Bien, generalmente va a la senescencia, eso lo charlamos en otra charla. Pero bueno, de esta manera igual, si tengo hipoxia, probablemente se active P53. Si tengo daño del ADN, se va a activar P53 y me va a ir al arresto celular para que esa célula no prospere. Y va a activar también el mecanismo de reparación del ADN. Si se logra arreglar el ADN, se sale del arresto celular y esa célula va a prosperar, si no, va a quedarse ahí, en senescencia o apoptosis. Y bueno, MDM2, como dijimos antes, es el que actúa inhibiéndolo. ¿Ven? Esto por un feedback positivo. Perdón, estoy con una crisis asmática que no doy más. Entonces, nosotros vamos a tener la activación del P53 y después P53 va a unirse o a Puma Noxivax y va a ir a la apoptosis o a través de P21 va a ir a la célula viable. ¿Bien? O una senescencia. Generalmente la célula, el P53 tiene más afinidad por P21, entonces va a tratar de ir más al arresto celular. Bien, esto es una estrategia inteligente de la célula porque la apoptosis es una muerte celular programada que gasta energía. En cambio, P21 va a llevar a un arresto celular, la deja la célula congelada. Después va a entrar algún fagocito y me la devorará o se romperá por algún estrés y se morirá sola, qué sé yo. Pero no me va a generar gasto energético. APC, la vía WNT o WNT, como se le llama, la tienen que conocer sí o sí. Saben lo que son las caderinas. Las caderinas son proteínas que están en el medio, entre las células ahí en el intestino, en el colon. Esas células se unen en el medio, por lo que llaman los shunt. Esos sitios de unión se pensaban antes que eran puntos de unión fuertes, pero después se dieron cuenta que eran puntos de comunicación. Ahora, ¿cómo actúa esta vía? Nosotros tenemos en la membrana celular estas tres cosas. El frislet, que es una proteína que se le llama así porque es un frizz, es un rulito, y tenemos la lipoproteína 5,6, que están ahí. Cuando viene WNT, perdón, esto por afuera. Y después adentro de la célula tenemos APC, que en condiciones normales está dentro del citoplasma y se une a AXIN y a GSK3 para degradar la beta-catenina. Bien, entonces, queda claro hasta ahí. Tenemos estas tres proteínas en la membrana y en el citoplasma tenemos estas tres: APC, GSK y AXIN. Estas tres, cuando se unen, lo que hacen es fosforilan, ubiquitinizan y rompen la beta-catenina. Bien, la destruyen. Entonces, beta-catenina, pobre, no puede cumplir su función de crecimiento celular. ¿Qué pasa cuando aparece el WNT? WNT aparece en el citoplasma, es un ligando que se une a este complejo Frislet y LRP56, y este complejo secuestra APC y AXIN. Lo secuestra. Al secuestrarlo, estos genes supresores, que lo que hacen es suprimen el crecimiento tumoral, no pueden suprimir más a beta-catenina. Entonces beta-catenina queda libre para meterse en el núcleo y estimular el crecimiento celular. ¿Bien? Bueno, esto es un poco la vía, lo que hace, y fíjense todo lo que hace beta-catenina. Un montón de cosas. Todas estas proteínas activan la beta-catenina, perdón, la beta-catenina activa a todas estas proteínas para que generar la transcripción de un montón de funciones celulares. Así fíjense lo importante que es la beta-catenina para el crecimiento celular y fíjense lo importante que es APC como gen supresor de la beta-catenina para evitar el crecimiento celular. Bueno, hasta acá llegamos, chicos, no los molesto más con esta charla y seguimos en un ratito con la otra.